El presidente López Obrador acusa a la ministra presidenta Norma Piña de violar la ley por pedir un aumento presupuestal del 4% para la judicatura. Siguiendo con el panorama nacional, esta tarde colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas salen a protestar en varias ciudades del país por el Día Internacional contra la Desaparición Forzada. En nuestro país hay más de 111,000 personas sin localizar. Son miles de familias rotas, miles de madres que buscan a sus hijos y que hoy tomarán las calles. En temas regionales, en Veracruz murió una escolta del grupo Fuerza Regida tras el ataque armado que sufrió el convoy donde viajaba el staff y el equipo de seguridad, esto sobre la autopista Puebla-Orizaba. La DEA actualiza su lista de los 10 fugitivos más buscados y ya no aparecen Ismael El Mayo Zambada, Nemesio Ceguera Cervantes, El Mencho y Alfredo Guzmán Salazar, hijo del Chapo. En los deportes, Jimmy Lozano da a conocer su primera convocatoria para la selección nacional. Destaca el regreso de Héctor Herrera y la ausencia de Irving El Chucky Lozano. Así que, pues quédense con nosotros para tener la mejor información del día, para estar entretenidos. Dejen su like. Hay como cosa suya, píntense de colores en el chat, donde siempre los estamos leyendo. Y suscríbanse a nuestro canal de La Saga, activen su notificación para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Y no se vayan, porque ya comenzamos. López Obrador y la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, han vuelto a chocar, esta vez por el presupuesto para el Poder Judicial el próximo año 2024. En una sesión solemne el pasado lunes, la ministra Piña hizo pública la petición de un aumento de recursos del 4% y lo dijo así. México demanda un poder judicial fuerte, independiente y autónomo. El Poder Judicial Federal solicita un incremento real del 4% respecto del presupuesto aprobado para el 2023. Los recursos solicitados se traducen aproximadamente en el equivalente al 0.26% de Producto Interno Bruto de nuestro país. Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos. Y como les decía, recordemos que durante los últimos 4 años, es decir, mientras Arturo Saldívar fue presidente del Poder Judicial, el presupuesto para la justicia federal cayó 15.4%, por lo que la petición de la ministra Piña rompe con esa tendencia. Ya es mucho. ¿Lo escuchamos? ¿Sí? Bueno, y por supuesto, ahora vamos a escuchar la respuesta del presidente López Obrador, que no fue positiva. En su mañanera ayer acusó que los ministros de la Corte eran cínicos pidiendo un aumento y, pues como lo ha hecho otras veces, los acusó de estar al servicio de la oligarquía. Ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte, no quiero generalizar, pero de la mayoría, y en este caso de la presidenta. Ellos no representan al pueblo. No hay nada que hagan a favor del pueblo. Están ahí para defender los intereses de los grupos de poder económico. Y López Obrador no fue el único en responder. El líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, quien por cierto lleva semanas también amenazando con dar un hachazo de 25,000 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial en la próxima legislatura, también pues dio a conocer su postura en contra y hasta calificó de mafioso el mensaje de la ministra Piña.
Parecería que la intención de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mandarnos a decir a todos los mexicanos y a los legisladores que si no se les autoriza los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia en México. Es una afrenta, repito, para el pueblo de México y sus representantes populares. Sobre todo, no son las formas, pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente lo han vuelto un proceso de señales mafiosas. Justo para hablar de esta batalla entre el Poder Judicial y el presidente, para hablar de las descalificaciones, nos acompaña aquí en el estudio Francisco Burgó, abogado constitucionalista, catedrático de la UNAM. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Adela. Con el gusto de estar contigo y hablar de este tema que de verdad es otro episodio de enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial y el Legislativo en la parte que corresponde a Morena. Ahora, ya nos hablarás de los riesgos que se corren, ¿no? Y de los riesgos que se han corrido disminuyendo el presupuesto al Poder Judicial. Pero me gustaría conocer tu opinión sobre la postura de Norma Piña. La ministra Norma Piña, a partir de que asume la presidencia, ha venido a defender con toda dignidad y además haciendo uso de sus facultades todo lo que corresponde a la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. Algo que lamentablemente se fue perdiendo en el camino el anterior ministro presidente, Arturo Saldívar. Él, con todo el respeto que le podemos tener, se fue perdiendo en el camino y de repente ya no veíamos a un Arturo Saldívar defendiendo a la Corte, defendiendo al Poder Judicial. Parecía más alineado, y hasta la fecha, respecto de distintos temas, asuntos o actos que provienen del Poder Ejecutivo y del Legislativo impulsados por la mayoría de Morena. En el caso de Norma Piña, le viene a dar un nuevo aire a la Suprema Corte, que desde el primer día se empezó a ver cómo la ministra Norma Piña empezó a ser atacada por el presidente. Pero si eso no fuera poco, empezaron a venir distintos asuntos que la ministra Norma Piña llegó a decir ha dicho en varios momentos. Estamos para defender la Constitución, no para aplaudir ni para estar aprobando con los ojos cerrados las decisiones que provengan del Ejecutivo y del Legislativo. En el caso que estén violando normas constitucionales o legales, van a hacer valer la Constitución. Y eso no le ha gustado al presidente López Obrador ni a la mayoría de Morena y sus aliados. Y esta defensa de la ministra Norma Piña a mí me parece que es un gran acierto. En la medida que continúan los ataques del Poder Ejecutivo y del Legislativo desde Morena, es decirnos y decirle a la sociedad que la ministra Norma Piña está haciendo su trabajo bien, está defendiendo a la Corte, está defendiendo con toda integridad, que no se está excediendo en ningún momento de sus facultades. Inclusive, esta presentación del proyecto del presupuesto de egresos es en uso de las facultades constitucionales y legales que tiene. Ahora, más allá de las descalificaciones y las injurias, el presidente ha dicho que están violando la ley los ministros. ¿En qué basa este argumento al decir que por pedir un aumento al presupuesto violan la ley? O sea, de ninguna manera. Precisamente, parte de la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación es poder decidir internamente todo lo relativo al presupuesto. Hay normas internas que ellos cumplen para poder determinar cuáles son el ingreso que requiere del Estado para poder cumplir con las funciones que tiene a su cargo el Poder Judicial de la Federación. Estamos hablando del máximo sistema de impartición de justicia a nivel federal. El hecho de que el presidente diga que están violando la ley, ¿cuál ley? El presidente siempre hace uso de descalificaciones, pero en ningún momento hace uso de decir este artículo está violando. Y aún así, aunque lo dijera, siempre hay una respuesta del por qué decirle al presidente que no. Está bien que el presidente no conozca la Constitución, no sea abogado, pero tiene una consejera jurídica que le puede estar diciendo que sí y que no. Pero esto, ya lo comentabas en varios momentos, esta parte del presidente de la República que dice no me vengan con este cuento de que la ley es la ley. Y esa es finalmente la forma de pensar del presidente de la República. No hay argumento legal ni constitucional para decir que la ministra Norma Piña está violando la Constitución por el hecho de estar solicitando una ampliación del presupuesto. Al contrario, está haciendo un uso
racional de recursos, pero sobre todo está justificando legalmente el por qué está solicitando un 4% respecto del presupuesto de egresos de este año 2023. Estamos hablando de un aumento de 3,000 millones de pesos sobre los 77,000 que fueron autorizados en el PEF 2023. Que además fue bajando durante la administración Saldívar, ¿no? Así es. Además. Ahora, yo pues decía hace un rato que parece que no le informan bien al presidente, ¿no? Porque otra vez, más allá de que si la oligarquía, que si responden a la oligarquía, etcétera, etcétera, pues esta narrativa que tiene el presidente, ¿no? Retórica, de decir que ganan más que el presidente, como si ese 4% fuera para eso, ¿no? Porque estamos hablando de mucha lana. Es decir, el 4% pues es poco, es simbólico, pero no va a responder a los salarios de los ministros de la Corte o a sus prerrogativas, pues. Indudablemente el Poder Judicial de la Federación no es un poder perfecto, es perfectible. Claro que tiene muchos temas que atender, un gran rezago de asuntos, temas de corrupción, de nepotismo, que indudablemente los tiene, eso es innegable. Pero el hecho de pensar en reducir el presupuesto no va a resolver los problemas. Se requiere una reforma sustantiva y profunda al Poder Judicial para poder atender sistemas que realmente vayan a ser en beneficio del sistema de impartición de justicia. Pero el hecho de que se pretenda hacer esta reducción, de ninguna manera, así es como se va a resolver. Y esto es parte de esta narrativa de seguir atacando al Poder Judicial, porque precisamente los 77,000 millones de pesos que están actualmente en el PEF, en su mayoría tiene que ver con todo el tema operativo, gastos operativos, y también para todo el personal, que son más de 55,000 servidores públicos que pertenecen al Poder Judicial de la Federación. El aumento, como bien comentas, Adela, no es para los sueldos de los ministros, que tienen que tener un muy buenos sueldos. Simplemente veamos qué es lo que pasa cuando hay buenos sueldos. En principio, se podría estar ahuyentando una posibilidad de que haya corrupción. En principio, sabemos que eso tiene que ver con valores totalmente personales y éticos. Pero veamos los sueldos que tienen los jueces y magistrados de los poderes judiciales de las entidades federativas. Son muchísimo menores a los que tienen los ministros de la Corte, y los grandes problemas de corrupción en sistemas de impartición de justicia están a nivel local que a nivel federal. Pero esto es parte de lo que el presidente, simplemente es esta narrativa, es que nadie puede ganar más que el presidente, conforme lo dice el artículo 127 constitucional, sí. Una reforma que se incorporó en el año 2009. Pero hay distintos argumentos constitucionales, empezando que el artículo 94 dice que ningún ministro en el ejercicio de su cargo puede ser disminuida su remuneración. Además, a trabajo igual, salario igual, sin distinción de sexos, conforme lo dice el artículo 123, apartado B, porque se dice, bueno, ¿y por qué no ha disminuido su remuneración? Por ejemplo, los últimos 4 ministros que han ingresado a la Suprema Corte, hablando de Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, que son cercanas, por ejemplo, a Morena, en el sentido de sus decisiones lo podemos ver. ¿Por qué siguen ganando ellas lo mismo que todos? Porque es un principio constitucional, y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos también establecen que lo que ganen actualmente no podrá ser disminuido. Entonces, es un trabajo técnico calificado, especializado como ministras y ministros, pero el presidente simplemente no lo quiere ver, y es esta narrativa. O lo desconoce, ¿no? O lo desconoce, pensemos que es ignorancia, pero aún así la ignorancia del presidente no puede llegar a este nivel. Y si lo sabe y lo quiere tergiversar, peor tantito, porque está atentando una y otra vez contra la división de poderes, y sobre todo tratando de debilitar sustantiva o presupuestalmente al Poder Judicial, que ahora el presidente de la República no tiene facultad ni constitucional ni legal para poder estar disminuyendo o modificando el proyecto de presupuesto que presenta la ministra Norma Piña en nombre del Poder Judicial de la Federación. No lo puede hacer. Quien sí lo puede hacer es la Cámara de Diputados. Y para aprobar el presupuesto se requiere el 50% más uno de los diputados. La mayoría absoluta, que la tiene Morena, junto con sus aliados en la Cámara de Diputados. Y ellos sí pueden atreverse a poder disminuir el presupuesto del Poder Judicial,
en estos que entre 15,000 y 25,000 millones que ha dicho Ignacio Mier, y esto sí sería muy delicado y pondría en un entredicho la autonomía del Poder Judicial, la independencia, porque además en ese eventual episodio, ¿cómo se va a defender el Poder Judicial de un eventual recorte? No se puede, porque es prerrogativa del Congreso. De la Cámara de Diputados en específico. De Diputados, así es. El presupuesto le corresponde a la Cámara de Diputados. Así es, Adela. Llegar a este momento sería un enfrentamiento totalmente inédito, que han sido solamente 2 presidentes que han tenido enfrentamientos con la Cámara de Diputados. En 1919, Venustiano Carranza, y en 2005 con Vicente Fox. Cuando le disminuyeron ahí el presupuesto, presentó controversia. Sí. Pero estamos hablando ahí de 2 presidentes que presentaron ahí sus inconformidades, Carranza ante la propia Cámara de Diputados y Vicente Fox con la Suprema Corte, que fue otro enfrentamiento. Pero aquí el presidente de la República no estaría presentando una controversia. No. O sea, sería un gran tema. Ahora, ayer, todos los martes, viene un colaborador, el abogado Ilan Katz, y nos decía, ciertamente es obeso el aparato, ¿no? Judicial, y podría... como tú decías, es perfectible, ¿no? Pero ¿por qué se requieren los recursos? Esto, pues para que la audiencia entienda por qué se necesitan los recursos, ¿no? Y sobre todo en un año electoral como el 2024. Bueno, indudablemente ahí es un tema que hay que explicarle a la sociedad, que no es para estar alimentando los privilegios que dice el presidente que tienen los ministros. O sea, tienen que tener un sueldo bien remunerado, porque si llega la corrupción al más alto nivel de impartición de justicia, tendríamos un gran problema, una gran crisis de justicia a nivel federal. La Suprema Corte obviamente es la cabeza del Poder Judicial de la Federación, pero hay otras instancias como el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dado que ya estamos la próxima semana, el Instituto Nacional Electoral va a dar ya el banderazo de inicio del proceso electoral, de la organización del proceso electoral, e indudablemente van a empezar a llegar muchos juicios para proteger los derechos político-electorales. Se va a incrementar indudablemente la carga de trabajo en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior, en las salas regionales, y ahí son recursos que se requieren para poder estar atendiendo la justicia electoral y todo lo que implica también, por ejemplo, la Defensoría Pública de Oficio Federal. Cualquier persona que no tenga la posibilidad de contar con un abogado particular puede acudir, y eso también implica recursos. Además, muchos asuntos que llegan a los distintos órganos jurisdiccionales, sean juzgados de distrito, sean también lo que son los tribunales colegiados, implica también recursos. La Suprema Corte tiene que continuar con la implementación de los tribunales laborales, que es parte de los mandatos constitucionales últimos, y esto implica obviamente una organización, además una capacitación, tanto para lo que es el sistema de impartición de justicia en materia laboral, ya desde la parte jurisdiccional, antes solamente era administrativa, en las juntas Exacto. Conciliación y arbitraje. Así es, Adela, juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, eso es parte. Tenemos un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que también tiene que ver con un tema de capacitación a todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Es decir, estamos hablando de que vivimos en una democracia constitucional con 3 poderes, y cada poder tiene funciones específicas. El Poder Legislativo legisla, crea leyes. El Ejecutivo ejecuta y administra el país. Y el Poder Judicial se encarga de juzgar. Y para poder juzgar requiere tener todo una organización que proviene desde la Constitución, desde la Ley Orgánica del Poder Judicial, y para eso son los recursos. Y cualquier tema o inquietud que tenga cualquier persona, tenemos un sistema nacional de transparencia precisamente para que en el derecho de la información, que tampoco le gusta al presidente de la República, simplemente podemos solicitar información para saber exactamente la transparencia de todos los recursos. Y que apenas hoy, de hecho, el INAI ya va a sesionar ya con la autorización de la Corte, que es parte de la importancia de tener un Poder Judicial, una Suprema Corte independiente, autónoma, precisamente para poder destrabar problemas que está dejando el presidente, o Morena, en este caso fue del Senado,
al no estar nombrando a tres comisionados del INAI. Fíjate que justo la semana pasada estuvo por aquí Ricardo Monreal y él decía que la Corte se había excedido en sus atribuciones, ¿no? Al autorizar que el INAI funcione como está y opere, ¿no? Con los que están. ¿Es así? ¿Se excedió en sus funciones? ¿Que eso le correspondía al Senado? ¿Y que tenían todavía herramientas para obligar al Senado a nombrar comisionados del INAI? ¿Se excede? Bueno, Ricardo Monreal tiene obviamente una postura muy específica que generalmente es para defender las políticas que provienen de Morena o del presidente de la República. Pero es abogado. Es abogado, de hecho es profesor también de la Facultad de Derecho. Claro. Imparte también Derecho Constitucional y sabe de Derecho Constitucional. Pero obviamente su interpretación es sesgada. El hecho de decir que los ministros de la Suprema Corte se excedieron, bueno, pero a ver, entonces hay que seguir manteniendo inactivo sustantivamente el INAI solamente hasta que la mayoría oficialista de Morena en el Senado y junto con sus aliados ahí en el PSPT y el Partido Verde vayan a querer nombrar cuando menos a uno de los tres que faltan. Menos a uno, o sea, con eso tienen. Tienen, Adela, lleva más de un año. O sea, ¿cómo es posible que no quieran nombrar? Tiene que intervenir precisamente nuestro máximo tribunal de justicia que tenemos en México, la Suprema Corte y la segunda sala. 3 de los ministros que entran a la segunda sala son los que estuvieron dando esta autorización. Tenía que intervenir la Corte porque de lo contrario también afectan nuestros derechos, derecho de acceso a la información, protección de los personales y transparencia. Claro. Oye, ahora, la Corte tiene armas para ordenar al Senado, porque es otro poder, ¿no? Que nombre ya comisionados al menos a uno, ¿o no? O sea, sí tiene la facultad, en mi opinión, la Corte de poder estarle diciendo... Que los ha conminado, digamos. Los ha conminado, inclusive también se han presentado amparos y ahí jueces de distrito también le han pedido a la Corte que le pidió a la Comisión Permanente que convocara un periodo extraordinario para el Senado para que se llevara a cabo el nombramiento. Pero Morena, siguiendo el pensamiento del presidente, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley y de que el pueblo es el que manda y el pueblo es el que no quiere. O sea, esos comentarios falaces de verdad lastiman nuestra democracia constitucional. Si no quieren que la Corte intervenga, lo único que se les pide es que nombren, que hagan las cosas. Que hagan su trabajo. Que hagan su trabajo. Eso es lo que se les pide. Realmente es mucho pedirle a los legisladores, senadores, diputados, en el ámbito de sus competencias, que cumplan con la Constitución, que de hecho rindieron una protesta constitucional de cumplir y hacerla cumplir. No quieren que la Corte intervenga, hagan las cosas bien. No quieren que la Corte esté declarando la invalidez de distintas legislaciones que han aprobado por violaciones graves al proceso legislativo, cumplan con el proceso legislativo. Es que ahora todo se tiene que dirimir en la Corte, ¿no? Porque no cumplen con la ley. Adela, es culpa de ellos, pero aún así es responsabilidad de ellos y simplemente no la quieren aceptar. Y yo creo que van a continuar con esta narrativa precisamente porque va a ser muy redituable políticamente en el marco del proceso electoral, de las campañas electorales, para su llamado Plan C, contar con la mayoría absoluta, contar con la mayoría calificada. 2/3 partes de legisladores, tanto diputados como senadores, que la Constitución impide que un partido por sí solo tenga la mayoría calificada, pero para eso quiere el voto junto con sus aliados. Verde, el Partido del Trabajo, etcétera. Así es, entonces, ese es lo que ellos están apostando, pero eso sería, en mi opinión, muy grave, el darle una mayoría calificada, porque no van a querer solamente llevar a cabo esta propuesta de que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular directo, que eso no tiene que ver, obviamente, con un sistema de impartición de justicia. No tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. Adela, pero si tienen la mayoría calificada, lo van a hacer. Pero peor tantito, podrían sustituir la Constitución. ¿Qué les impediría? Tendrían la mayoría calificada para incorporar un artículo transitorio en la Constitución, para convocar un Congreso Constituyente a modo y sustituirla, y con una nueva Constitución tienen la mayoría en los congresos locales y nada más les faltaría la mayoría calificada. A eso podríamos llegar.
Y si no fuese el caso, de todos modos, hay un as bajo la manga, y no es porque esté dando ideas, pero esto va a ser algo evidente en su momento, que el próximo presidenta o presidente, si llega de Morena, va a tener la posibilidad de nombrar a 5 ministros en el sexenio. Exacto. Entonces, si estamos actualmente viendo votaciones en el Pleno de la Suprema Corte, en donde sabemos que de las 11 ministras y ministros, 2 están totalmente identificados y ya con se Morena, van otros, ¿no? y acaban su... Y ya se van otros y vienen otros. De hecho, uno de los primeros actos importantes al Poder Judicial es que el 1 de diciembre de 2024, el ministro Arturo Saldívar y el ministro Luis María Aguilar, ellos, el 30 de noviembre se van y a partir del 1 está ya la vacante de ellos dos. Entonces, luego viene el nombramiento. El nombramiento por parte del próximo presidenta o presidente, Así es. ¿no? Si tienen la mayoría, van a nombrar a quien quieran. Ahora, explícanos este asunto del fideicomiso, porque esa es otra, ¿no? El presidente dice, ahí tienen un fideicomiso, pero ese fideicomiso, pues, no se puede tocar, ¿no? Tiene distintos fideicomisos el Poder Judicial de la Federación, pero son fideicomisos muy específicos, por ejemplo, para el sistema de pensiones. Sí. Y no van a estar retirando de esos recursos, que es parte de derechos adquiridos de los ministros en retiro y de los que se van a retirar. Y, por ejemplo, tienen de ahí fideicomisos para atención de seguro de gastos médicos, temas relativos, por ejemplo, a apoyos de vivienda, que hay fideicomisos que a lo mejor sí se pueden revisar, porque luego de que se estén, por ejemplo, concediendo o dando de alguna forma prerrogativas para que haya contratación de personal para sus hogares, eso pues a lo mejor sí se tendrá que revisar. Claro. O sea, eso, digo, indudablemente, yo estoy de acuerdo en la revisión, por eso desde un inicio he comentado, no es perfecta, pero... No vengo a defender al Poder Judicial, pero sí vengo a defender su autonomía e independencia y sobre todo que no se le pretenda estar asfixiando presupuestalmente. Que no es perfecto, no lo es perfectible, pero si realmente se quiere llevar a cabo una reforma de fondo, hay que hacer un análisis serio, un diagnóstico que no se tiene. Si le preguntamos al presidente de la República o a Ignacio Mier o a diputados, senadores de Morena, respecto de la posibilidad de que se elijan los jueces por el voto popular directo, piensan que con eso se van a solucionar los problemas. Lo peor de todo esto es que esos argumentos los repiten los simpatizantes de Morena sin hacer el menor análisis. Y esto es lamentable, porque cualquier intento de un diálogo simplemente estás en contra del presidente, en contra del... No. Hay que hacer las cosas bien. Hay que identificar los problemas que tiene el Poder Judicial y entonces, pero a partir de un diagnóstico serio que no lo tiene. ¿Por qué no se hace un diagnóstico serio? O sea, ha habido ejercicios en otras administraciones. Hay un libro blanco del Poder Judicial precisamente para identificar cómo poder mejorar todo el sistema de impartición de justicia a nivel federal. Pero esto el presidente ni siquiera lo considera, simplemente es, valga lo coloquial, un tiro directo del presidente con la ministra Norma Piña. Sí. Tal cual, Adela. Un tiro, sí. Oye, Francisco, ahora, si tomaran algo del fideicomiso, incurrirían en un delito, ¿no? Bueno, es que los fideicomisos precisamente están creados a partir de ley, a partir de la normatividad que tiene el Poder Judicial con fines específicos. No podrían tomarlo para otras cosas. O sea, el hecho de que se tome recursos para un fin distinto, así sea en el mejor de las intenciones, eso no puede ser así. Hay que recordar que las autoridades única y exclusivamente pueden hacer aquello que la ley les permite. Y si ellos quieren de buena onda, con buenas intenciones, estar de alguna forma destinando recursos para un fin distinto, claro que incurren en responsabilidad administrativa, eso de entrada, con independencia de la posibilidad de cometer algún tipo de delito que se pueda interpretar, algún tipo de delito como malversación de bienes públicos o peculado, algo que se puede estar configurando. Y esto de ninguna manera. Y aquí es parte de lo que estamos en esta antesala, de lo que va a derivar a partir de que inicie el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión. Sí, ahora es la Cámara de Diputados la que aprueba o no el presupuesto, ¿no? Ahora,
¿qué pasaría si se cumpliera esta amenaza de Ignacio Mier, el diputado Ignacio Mier, con este recorte de miles de millones? ¿Qué podría pasar? ¿Se colapsa el Poder Judicial? Digo, seguirían operando, pero ¿cómo? Hay un tema... ¿O hay otro recurso que pudiera tener la Corte o no? Es que ese es el tema. De hecho, no hay recurso. O sea, la pregunta es fundamental y sumamente interesante, porque la Constitución no prevé un recurso específico para poder defender al Poder Judicial respecto del presupuesto. Ya lo comentaba hace unos momentos. Venustiano Carranza se llegó a inconformar ante la Cámara de Diputados en 1919. Sí, pero el presidente. Lo mismo fue Vicente Fox. El presidente de la República presentó una controversia. En este caso, el presidente López Obrador de ninguna manera lo va a... Y él va a decir... No, pues si él la manda. Él va a decir, a mí no me digan, yo cumplí, yo lo mandé y esto díganle a ellos. A mí no me echen la culpa. Es lo que va a decir. Pero sabemos que hay facultades metaconstitucionales del presidente, precisamente, con el fin de poder estar diciéndole a los legisladores, en este caso a los diputados de Morena, qué es lo que deben de hacer, de cumplir con esta amenaza del diputado Ignacio Mier de una reducción de la cantidad de miles de millones, sean de 15,000 o hasta 25,000, que estamos hablando. O sea, si la misma Norma Piña está solicitando 80,000 millones y hay una reducción, pues estamos hablando de una cantidad de más del 25% de reducción, que esto sí podría afectar el sistema de impartición de justicia. ¿Qué podría pasar? Número uno, sí poner en entredicho lo que sería el tema de la impartición de justicia en juzgados de distrito, en tribunales colegiados. O sea, habría una afectación en la Defensoría de Oficio Pública Federal, en toda la implementación del sistema de justicia laboral. Eso pondría en entredicho, pero además vendría la gran pregunta: ¿qué se podría hacer? O sea, presentar una controversia constitucional, no sería. Número uno, sería facultad de algún presidente de las cámaras, pero en este caso veremos quién sea el presidente de la Cámara de Diputados para este. Porque si es alguien de oposición, podría ser, pero esperemos ahí qué pasa. Una acción de inconstitucionalidad, en teoría, no sería tampoco el medio, porque no estaríamos hablando de una ley. El decreto de presupuesto no es una ley, es un acto administrativo que proviene de la Cámara de Diputados, porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. No es la ley de ingresos, es la de egresos. Entonces, ahí estaríamos en otro tema. Que lo podrían intentar, yo les diría, claro, inténtenlo, presenten la demanda de acción de inconstitucionalidad, esperando que haya una interpretación amplia de la Suprema Corte. Pero, Adela, la Corte va a ser juez y parte. Exacto, porque si presentan la controversia es frente a la Corte. Ahí vamos a llegar. Pues sí. En ese momento, sea controversia, acción de inconstitucionalidad o un eventual amparo indirecto que se presente para que llegara hasta la Corte, tendría la misma Corte que ser juez y parte. Sería un gran tema, a menos que ahí la Corte solamente vaya a resolver no en función del presupuesto específico para la Suprema Corte, sino en función de lo que sería el presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal, que es finalmente la instancia del Poder Judicial que se va a encargar de hacer la distribución del presupuesto para todos los órganos jurisdiccionales, la Escuela Pública Federal, es decir, la Defensoría de Oficio y los órganos jurisdiccionales. Ahí podría ser a lo mejor una defensa que diga a la Corte, bueno, no vamos a ser juez y parte porque solamente vamos a ver el tema del presupuesto hacia el Tribunal Electoral y hacia el Consejo de la Judicatura. Nosotros en la Suprema Corte, pues nos vamos a aguantar con el recorte. Es lo que podrían asumir. Pero de que estamos ante una nueva batalla inédita en el aspecto constitucional y legal respecto de esa eventual reducción del presupuesto, así es, pero yo espero que realmente quepa un poquito de prudencia de la Cámara de Diputados, especialmente de la mayoría absoluta. Adela, sé que es mucho pedir, pero es lo que te iba a decir, pides demasiado, mi querido Francisco. Sí, Adela, pero tenemos que hacerlo así, ojalá que realmente, porque si no, esta narrativa continuará
para esta campaña, el de campañas electorales del año 2024. Del 24. Finalmente te pregunto, Francisco, este recorte que asfixiaría, sin duda, es una asfixia de recursos, que impactaría al sistema judicial, pero también impactaría más y sobre todo a los pobres, ¿no? A la población más vulnerable. Así es. De hecho, por ejemplo, el principal instrumento que tenemos nosotros como personas, como gobernados, para poder defendernos de los actos de autoridad que afectan, que atentan, violan nuestros derechos humanos y sus garantías, es el juicio de amparo. Pero el juicio de amparo, lamentablemente, no es accesible para todas las personas. Generalmente solamente quienes... Con un abogado. Un abogado. Y el abogado, pues como es todavía algo especializado, cobra caro un amparo, dependiendo también la naturaleza de ese amparo. Obviamente hay amparos, por ejemplo, los del alcoholímetro, que hay personas que se dedican a eso y aún así son caros, no son baratos. Sí. Entonces, dependiendo del acto de autoridad, hay distintos costos en los juicios de amparo, en las demandas de amparo y todo el seguimiento. Indudablemente necesitamos que, por ejemplo, el juicio de amparo se pueda democratizar más para que realmente sea accesible para todas las personas. Con los defensores de oficio. Con defensores de oficio. Pero aún así la Defensoría de Oficio sabemos que a nivel federal y a nivel también local están rebasadas. Se requiere tener más abogados defensores para poder apoyar precisamente a las personas, a las que no tienen recursos. Y eso es algo que no lo ven desde el lado del Poder Ejecutivo ni el Legislativo, desde Morena. Entonces, esto... Porque con este recorte habría incluso menos defensores de oficio. Así es, ¿no? Tendría que haber un tema de despido de personal. Claro. Y hacia qué parte del despido, bueno, podría ser un área en específico, órganos jurisdiccionales y, por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral, en las salas superiores y salas regionales, ahora que ellos van a necesitar tener un personal eventual contratado precisamente para tener la posibilidad de que puedan estar atendiendo y resolviendo los asuntos que van a tener en estos juicios electorales que se van a presentar, pues resulta que tampoco van a poder, van a estar sobrerebasados. Y eso va a ser un gran problema. Sí, ¿no? De por sí. De por sí, exactamente, Adela. De por sí están como están, ahora les quitan recursos, va a ser un colapso y por eso no hay que subestimar las palabras de la ministra Norma Piña. Estamos ante la defensa del Estado de Derecho, del Estado constitucional, de la división de poderes. Necesitamos un sistema de pesos y de contrapesos, de equilibrio entre poderes. Y presupuestalmente, por eso, el Poder Judicial necesita tener un presupuesto para tener un Poder Judicial, como lo dice la ministra Norma Piña, fuerte, autónomo e independiente. Híjoles, pues ojalá quepa la prudencia y la altura de miras, ojalá. ¿Qué te puedo decir? Pues gracias por explicarnos todo esto, Francisco, te lo agradezco muchísimo. Al contrario, Adela, de verdad, gracias. Un gustazo poder estar contigo y con tu audiencia.